Buenas gente, bienvenidos a las clases pachecas. Este es un piloto de un pequeño proyectito para que yo, el químico José Pacheco, les pueda explicar a ustedes maravillas de la ciencia y mostrar que la ciencia es divertida, es maravillosa, es genial, es increíble. Porque desgraciadamente en nuestra experiencia nos suele tocar que nos muestran a la ciencia como algo complicado, algo engorroso, algo que nomás está para que nos memoricemos datos y datos y ni sepamos para qué son útiles. Es un problema que ya a mí me ha tocado ver precisamente tanto como alumno que fui, como maestro que también me tocó ser. La gente ve la ciencia como algo feo porque creen que nomás les van a estar escupiendo la información. Pero no, la ciencia tiene que ser explicada de una manera fluida y divertida para que todo esto funcione. Así que esperemos que esto salga muy bien para que ustedes también disfruten y vean qué tan maravilloso puede ser la ciencia. Ahora pasemos al plato fuerte, el tema principal, o como yo quiero decir, nuestra primer clase. ¿Qué es la ciencia? ¿Y por qué es importante que hablemos de ciencia? Bueno, a lo largo de la historia, el humano ha logrado desarrollar métodos, sistemas que le permiten crear cosas, todos aprovechando todo nuestro poder cerebral. Queremos cambiar lo que está a nuestro alrededor, queremos comprender cómo funcionan las cosas. Así que se ha creado esto a lo que llamamos ciencia, un conjunto de sistemas, de marcos de trabajo que nos permiten buscar acercarnos lo más posible a algo que podamos llamar verdad. Porque a pesar de lo que nos han mostrado en la escuela, la ciencia no busca cimentar verdades absolutas, busca crear maneras de acercarte a la verdad. Muchos tienen esta imagen de que los científicos somos santurrones, pedantes y presumidos, que vamos a llegar a decirte, no, 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 pendejo, eso no es lo correcto. Lo correcto es esto que está aquí en este libro de 5000 páginas que solo puede ser leído en la noche. Pero no, realmente el deber de un científico debería ser decirte, ¿sabes qué? Esa idea que tú tienes se parece a esto que hemos estudiado y mira, aquí está este manualito de cómo tú puedes intentar acercarte a ello para que tal vez algún día tú puedas hacer un libro de 5000 páginas que solo pueda ser leído de noche. Pero les digo, es un problema muy grave que ha surgido en la comunicación de la ciencia. Es precisamente mostrar que la ciencia no es esta cuestión de esta es la única verdad y siempre va a ser la única verdad y tú tienes que creer en ella. No, la ciencia es nosotros hemos creado esto que nos permite intentar descifrar por qué el universo funciona como funciona. Y si sale algo nuevo que nos diga que no funcionaba de la manera que creíamos, hay que cambiarlo, hay que evolucionar, hay que buscar la constante revolución. Ese es el detalle más chido que tiene la ciencia, se autocorrige. Un ejemplo muy chido de esto y que yo usaba cuando daba clases es precisamente cómo cambió nuestra percepción de el átomo. Al principio, el primer hombre en pensar en el átomo fue Demócrito, un griego que yo quiero creer, porque no hay detalles tan exactos, a él se le ocurrió su idea un día cómodamente en una colina, bebiendo vino, comiendo queso, porque pues a los griegos les encanta la comedera y el vino. Y un día simplemente llegó a él esta idea de qué estamos hechos, de qué está hecho lo que me rodea, de qué estoy hecho yo. Y se le ocurrió decir, bueno, tal vez existe un espacio vacío alrededor del mundo. Y de ese espacio vacío surgen pequeñas partículas, pequeñas cositas que son la clave para armar todo lo demás en el mundo. Y se van a juntar y juntar hasta formar las cosas. Y como no pueden tener partes, porque son la parte más importante de todo, la voy a llamar átomo, porque átomo significa sin partes, sin divisiones. Esta idea fue creada más o menos, bueno, fue pensada realmente, más o menos como en el siglo IV antes de Cristo, y tardaron otros 1800 años más o menos en que otro científico dijera, oye, ¿por qué nadie ha retomado esta idea? Fue John Dalton, un químico, que él también estaba con esta cuestión de qué están formadas las cosas,
de qué están compuestas, cómo se junta todo para que exista lo que existe. Y él retomó esta idea del átomo de Demócrito y dijo, ok, sí, toda la materia va a estar formada por átomos. Los átomos se van a unir entre sí para formar cosas más complicadas. Pero él lo dejó así de simple. Tiempo después, hubo otro científico, J.J. Thomson, que haciendo experimentos se dio cuenta que el átomo es eléctrico. El átomo tenía la capacidad de ser atraído por imanes, usando experimentos con tubos de rayos catódicos. Si creen que un tubo de rayo catódico es algo muy complicado, busquen una tele de esas viejas gordotas. Básicamente toda la parte de atrás es un tubo de rayo catódico. Es un tubo que está disparando electrones así a diestra y siniestra para formar una imagen. Bueno, en el caso de la tele. Pero aquí, su idea tenía un parentesco, un pan con pasas. Él pensaba que el átomo era una esfera, que era... con carga positiva. Por lo mismo de que sus experimentos con los tubos de rayos mostraban que tenía esa carga Positiva. y que para estar equilibrado iba a tener encajados encimita como si fueran pasas estas Cargas negativas. Mucho tiempo después, un alumno de Thomson, Ernest Rutherford, de Nueva Zelanda. Que aquí está. Que les digo que ya me falla la memoria. Él usó láminas de oro y rayos radiactivos para hacer unos experimentos, porque pues cuando la universidad te paga todo, pues si tú quieres gastas en oro. Se dio cuenta de que el átomo no podía ser como dijo su maestro, porque si no, los rayos se hubieran movido de una manera diferente al atravesar la lámina de oro. Entonces él dijo, ok, las partes positivas y las partes negativas no están como lo dijo mi maestro, deben de estar separadas. Las partes positivas van a estar en el centro y las partes negativas van a estar girando en las orillas. Llegarían muchos años después otro científico, Niels Bohr, a tomar esta otra idea misma de que están separadas las cargas y darles reglas de cómo funcionan para permitir precisamente esto, un marco de trabajo, una guía para decirnos cómo va a funcionar las cosas. Entonces, mucho tiempo después, quien terminaría dando el clavo final a más o menos entender cómo están armadas las cosas, sería Schrödinger, quien es muy popular en la cultura por sus cuestiones con los gatos. Todos han escuchado del gato de Schrödinger. Lo chistoso es que el gato de Schrödinger era una burla de Schrödinger a otros científicos. Él no estaba muy de acuerdo con las ideas que existían de que algo puede ser y no ser al mismo tiempo, porque soy o no soy. Así que él dijo, no, esas son tonterías. A ver, si yo pongo a un gato aquí en esta caja y pongo una cosa que lo puede o no matar, pues el gato no va a estar vivo y muerto al mismo tiempo, no es un zombie. Pero, desgraciadamente para Schrödinger, su ejemplo del gato ahora se ha convertido en una muy buena manera de cómo explicar los muy complicados fenómenos de la física cuántica. Y hay una cosa de Schrödinger que de hecho es más divertida y que debería ser más popular que su idea del gato. Muchos tenemos la idea de que el científico es una persona retraída, que le da miedo todo, súper tímida, y acá con unos lentesotes, ay, hola, ¿cómo están todos? Pero la mayoría de los científicos son gente desatada, locochona, vivaracha. Y Schrödinger era un ejemplo. Era súper mujeriego. Andaba con sus alumnas de doctorado, de maestría. Y cuentan las malas lenguas que precisamente sus ideas que permitieron entender que los electrones se mueven como se mueven y pueden estar donde pueden estar, la tuvo estando acá bien a gusto en una cita con la esposa de su patrón. Él acá estaba en las montañas, en una cabaña nevada, bebiendo vino, cotorreando con esta mujerzuela, con esta señora. Y se le ocurrió, oh, no puede ser, los electrones se deben mover de esta manera porque tienen limitaciones en su energía. Esto va a cambiar la ciencia. Ahora quédate el brasier.
Y les digo, este ejemplo me encanta de mostrar eso, que la ciencia se va a corregir a sí misma porque todo partió de la idea de un griego hace ya más de 2500 años, que simplemente dijo, son pelotitas. Y actualmente nuestra idea del átomo es un núcleo que tiene una nube de posibilidades de dónde podrían estar girando el resto de sus partes. Empezamos de algo sin partes a algo que tiene múltiples partes que se mueven de una manera que no podemos decir es absoluta, como precisamente vimos con las verdades absolutas de la ciencia. Es una posibilidad. Yo puedo decir que puede estar en alguna parte de esta zona, pero nunca voy a poder decir absolutamente dónde está. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es este marco de referencia, este marco de trabajo para acercarnos a la verdad, más nunca decir una verdad absoluta. Y pues también con la ciencia, una cosa interesante es cómo puede inspirar a otras ideas. Yo actualmente la que considero la mejor definición de ciencia la saqué de un manga, Doctor Stone, que es precisamente una historia que muestra que la ciencia es muy divertida y que se puede relacionar con un montón de temas diferentes. La ciencia normalmente suele definirse como un conjunto de sistemas y metodologías que permiten el obtener respuestas sobre un fenómeno. Pero la manera en que se expresa aquí es para mí la mejor definición de ciencia. En uno de los primeros capítulos están dos de los protagonistas hablando y Senku, el protagonista, el científico loco de esta historia, le cuenta a su amigo: buscar las reglas de un hecho incomprensible, con un esfuerzo inagotable y perseverancia. Es a lo que el humano llama ciencia. Esto, les digo, para mí es la mejor definición que va a poder existir de la ciencia. ¿Por qué? Lo que se menciona ahí, buscar las reglas de algo incomprensible, buscar el por qué algo que en este momento yo no sé cómo funciona, funciona. A través de un esfuerzo y perseverancia constante. La ciencia ha llegado hasta donde está porque el humano es necio, increíblemente necio. Si no, busquen a su amigo que sigue intentando volver con su ex. Pero esa necedad nos ha permitido eso, de enfocarnos en llegar a decir, yo tengo que encontrar una respuesta a esto. No importa cuál sea la respuesta, pero tengo que llegar a ella. No importa si tengo que cambiar de idea 1000 veces, no importa si tengo que cambiar de conceptos 1000 veces, no importa cuántas veces tenga que rehacer mi trabajo, tengo que seguir esforzando hasta encontrar la respuesta a esta pregunta. Y igualmente como la ciencia, les comenté, ayuda a inspirar otras cosas, no solo inspira a los japoneses, también a los americanos, con un ejemplo que todo el mundo debe conocer: Spider-Man, Spider-Man. Spider-Man, en su primera historia, precisamente nos muestra que Peter Parker obtuvo sus experimentos porque una araña cayó en un experimento radiactivo. Y no solo eso, también nos muestran que Peter Parker era un nerd de la época, lentes, tímido, retraído social, pero por lo mismo era un experto científico. Aquí podemos ver cómo él empieza a crear sus lanzatelarañas. Esto demuestra precisamente eso, la ciencia puede inspirar muchas cosas. Tomaron la idea de, ok, existe esta cosa llamada radiación, vamos a usarla para que dé superpoderes. Ok, tenemos este chamaco que es súper listo, vamos a mostrar que su inteligencia le va a ayudar a tener más poderes. Y de hecho en los 60s y principios de los 70s era muy común que también los cómics gringos tuvieran esta cosa conocida como dato flash, que era precisamente eso, poner pequeñas ideas de ciencia en la trama de las historias. Por ejemplo, no sé, digamos una historia de Flash, realmente, decir, oh, Flash se mueve más rápido que la velocidad del sonido. Pero recordemos que el sonido se mueve a diferentes velocidades según el lugar. Cosas así que te meten la idea, te empiezan a dar una base de curiosidad para que tú mismo te hagas preguntas e intentes averiguarlas. Que de hecho, ese es otro punto que tenemos que empezar a corregir en la ciencia. El dañar a alguien por hacer una pregunta.
A todos nos llegó a pasar, siendo niños, que le preguntamos alguna cosa a nuestros padres o a nuestros maestros y nos salieron con, ay, pues porque así es, chamaco, no estés haciendo preguntas. Ese es un punto que el magnífico Carl Sagan llegó a decir que mata a los científicos. Cuando tú le muestras esta actitud a un niño que apenas está empezando a comprender el mundo, de que al hacer preguntas le va a llegar una actitud negativa de la gente, empieza a mostrarle que el ser curioso es malo, que el hacer preguntas es malo, porque la gente no va a reaccionar bien. Era algo que Carl Sagan dijo. Y en este libro, que es El mundo y sus demonios, el último libro que publicó en vida, Carl tiene un capítulo en el que habla mucho sobre este asunto de las preguntas, que para mí es mi capítulo favorito, que precisamente se llama No hay preguntas estúpidas. Y aquí les voy a leer un pequeño fragmento, que es uno que me gusta mucho a mí. Hay mejores respuestas que decirle al niño que hace preguntas profundas. Es una especie de pifia social. Si tenemos una idea de la respuesta, podemos intentar explicarla. Aunque el intento sea incompleto, sirve como reafirmación e infunde ánimo. Si no tenemos ni idea de la respuesta, podemos ir a una enciclopedia. Si no tenemos enciclopedia, podemos llevar al niño a la biblioteca. O podríamos decir, no sé la respuesta. Quizá no la sepa nadie. A lo mejor, cuando seas mayor, lo descubras tú. Hay preguntas ingenuas, preguntas tediosas, preguntas mal formuladas, preguntas planteadas con una inadecuada autocrítica. Pero toda pregunta es un grito por entender el mundo. No hay preguntas estúpidas. Yo mismo he tomado esta idea de que toda pregunta es valiosa para darle un giro cómico. Y yo lo que le digo a mis amigos es, no existen las preguntas estúpidas. Existimos estúpidos con preguntas. Obviamente no intento insultar a la gente, intento que suene gracioso. Porque realmente es verdad. Lo que pasa es que todos somos ignorantes en algún tema. Por eso tal vez nuestra pregunta pueda sonar tonta a alguien que sí lo entiende. Pero como se mencionó aquí y como dijo Carl, toda pregunta es un deseo de conocimiento. Tú estás mostrando interés en un tema y preguntas porque quieres saber más del tema, no porque simplemente seas tonto, no. Eres ignorante del tema, no lo conoces, pero tienes todo el potencial de aprender de ese tema. También me recuerda mucho una anécdota que suelen decir los profes muy viejos es que si le decimos a un pez que trepa un árbol, pues obviamente el pez va a quedar como tonto, porque el pez no trepa árboles. Y es la vara con la que se suele medir a los jóvenes en la educación actual. Si no puedes hacer lo que yo digo, eres tonto. Pero no es así. Probablemente tengan otras habilidades que podríamos intentar entremezclar con la ciencia. Como dije hace rato cuando les mostré el manga y el cómic, la ciencia puede inspirar otras cosas. O también la ciencia es el punto de partida de algunas artes. La música surgió porque algunos tipos se dieron cuenta que se seguían patrones matemáticos en las notas. Y eso les ayudó a plantear toda la teoría musical. El origen del sonido es la vibración de los cuerpos. Y el entender el cómo funcionan y vibran bien los cuerpos nos ha permitido crear muchos instrumentos. De hecho, un instrumento bien loco es uno que se toca sin tocarlo. Y ustedes me dirán, usted ya está muy pacheco, profe. Pero no. Precisamente aprovechando esta cuestión de que el sonido es vibración, la vibración se pueden usar en las ondas, existe esta maquinita llamada el teremín, que tiene dos antenitas donde tú pones las manos entre medio y provocas una perturbación en las ondas que se convierte en un sonido que cumple con todas las reglas de métrica que debe seguir una nota musical. Y también el arte. El arte depende totalmente de las matemáticas. Tienes que saber geometría para poder definir las formas, para poder medir la perspectiva con la que vas a hacer un dibujo. También
tiene mucha química. El entender cómo los diferentes materiales funcionan, sus propiedades. No es lo mismo esculpir en mármol que esculpir usando arcilla. No es lo mismo dibujar con un lápiz de cierta textura que de otro. No es lo mismo usar pinturas de cierto material que de otro. El comprender estas propiedades que vienen del hecho de que todo está hecho de átomos y los átomos les van a dar sus propiedades a las cosas, tiene que ver con la química y tiene que ver con el arte, extrañamente. Pues les digo, la ciencia es maravillosa y se puede meter en todo. La cuestión es eso. Hay que quitarnos la idea de que la ciencia intenta meternos verdades a la fuerza, porque no, la ciencia intenta mostrarnos cómo acercarnos a la verdad. Y que la ciencia puede estar relacionada con cosas súper divertidas como los cómics, las películas, el arte, la música. Hay que buscar simplemente la manera de verlo. Y bueno, con eso acabamos la clase de hoy. En un momento más vamos a tener una pequeña plática con un amigo sobre su propia visión de qué opina de este tema. Bueno, como les había comentado, ahora tengo aquí a mi colega Armando Castillo, licenciado en comunicación, también camarógrafo, editor, comediante, un estuche de monerías completo. Hay más o menos, profesor, hay más o menos. Pero bueno, quiero que Armando nos cuente un poco de su opinión respecto a la ciencia. Primeramente, ¿a ti de niño te gustaba la clase de ciencias naturales? La de ciencias naturales, digo, no era fan, pero la prefería más que otras clases, por ejemplo, ¿no? Ok. Porque ahí no me dejaban hacer planos, ¿no? Ya a nadie le gusta escribir todo. Sí, no, y aparte, pues sí, las ciencias naturales y hablaban de los animales. A mí me gustaba mucho la cuestión de los animales. En algún momento de mi vida pensé en ser biólogo. Me hubiera gustado ser biólogo herpetario, pero realmente, o veterinario, para poder tener el contacto con los animales, pero Ok. ¿No se armó al final? no se armó, ¿no? No, pues terminé estudiando comunicación. ¿No? Ok. ¿Y alguna otra cosa que te guste de la ciencia aparte de la biología? Pues, en general, como hablábamos hace un momento, ¿no? La ciencia está aplicada en todo lo que hacemos, ¿no? Inclusive, como decías, en el arte, ¿no? En la música, todo es tiempos, ¿no? Todo es por tiempo y hay un tiempo para todo, dependiendo la onda, ¿no? Las frecuencias, ¿no? Exactamente. ¿No? Y por ejemplo, en los sonidos de los carros, ¿no? En las bocinas, ¿no? Tienes un estéreo que tienes que tener. Si tienes una mayor salida de voltaje, va a ser más fácil llegar a una mejor calidad de sonido a volúmenes más altos, ¿no? Y pasa por el amplificador y de los amplificadores. Y ya vas tú ordenando, por ejemplo, tienes un DCP, que es este aparato que puedes, digamos, amoldar las frecuencias, ¿no? Y determinar, ok, en este Twitter quiero que lleguen desde las 22.000, ¿no? ¿Hercios? Ajá, ¿son kilohertz? Sí, hercios, hercio también. Ajá, sí, son, ok, 22K, ¿no? Ajá. Y hasta, a lo mejor hasta 15, ¿no? Y luego del medio rango que sea de los 15 a no sé, a los 200, ¿no? De los 15.000 a los 200 y de los 200 hasta 40 o hasta 20, pero pues eso ya no los escuchamos, ¿no? Que vayan modulando bien qué tanto quieres escuchar. Ajá, pues más, ajá, sí, pues las frecuencias más bien para que la bocina tenga una mejor respuesta sin distorsionarse, ¿no? Porque al final de cuentas es electricidad que mueve el aire, ¿no? O sea, Creo que te gusta mucho jugar con equipos de sonido. ¿Hay alguna cosa en tu vida cotidiana que tú digas, aquí siempre veo ciencia? pues por ejemplo, el grabar, ¿no? Ok. Es jugar con la iluminación, ¿no? Usando los tres factores importantes que viene siendo la apertura, la velocidad del obturador y el ISO, ¿no? Y conforme a estas diferentes métricas, ¿no? Es como escogemos para poder que la luz sea la más adecuada, ¿no? Y que la imagen, que al final de cuentas
es luz, ¿no? Ok. De estos tres que mencionaste, el ISO, ese sí no me suena, no le hallo como a qué relacionarlo. ¿Me podrías decir qué es? Ok, el ISO es una forma... ahorita digital no sabría cómo decirlo, pero anteriormente el ISO era el granulado que había en la película. Ah, ok, que era como la textura en el rollo para cómo saliera la imagen. Exactamente, entonces a mayor ISO era más finito, pero corrías más el riesgo que se distorsionaba, ¿no? Cuando eran fotos de día, pues ocupabas un ISO 100, ¿no? Porque no ocupabas tanto, y si eras fotógrafo a lo mejor de un evento de sociales o algo así, ya ocupabas un ISO más grande para poder que absorbiera más luz, ¿no? Y aparte la luz de las estrellas invitadas. Claro, no, desde luego, aparte la luz propia, ¿no? Bueno, ahorita que mencionas esto mismo de que lo que haces con las cámaras y aprovechar la luz, ¿sientes que es el único aspecto de la ciencia en tu trabajo o hay algún otro que tenga que ver con esto mismo? Pues es que yo creo que eso es básicamente, ¿no? Y por ejemplo los planos, ¿no? Que es igual. Por ejemplo, te hablaba de los malabares hace rato, ¿no? Okay. También hago malabares con fuego. ¿Les digo son estas chamonerías? Y ahí, si una cosa, si yo estoy usando mis cadenas, ¿no? Y estoy haciendo que giren hacia enfrente, mi palma tiene que estar volteada hacia adelante y hacia abajo, ¿no? Y con eso voy empujando que la cadena gire en círculos hacia adelante. Aprovechar bien la inercia para que haga lo que quieres. Ajá. Y luego si quiero que la cadena gire hacia atrás, mi palma tiene que estar hacia arriba y hacia atrás, ¿no? Y así es como consigo que gire hacia atrás, ¿sí? Pero si yo estoy en este plano de aquí, ¿no? Enfrente, girando hacia ese lado, ¿sí? Haz de cuenta que lo que gira para un lado, al momento de cambiarse, gira hacia a la inversa, para que siga con la misma inercia de la figura. ¿Sí? Entonces, si yo estoy girando aquí y lo paso para atrás, ¿sí? Entonces, si aquí el movimiento era a lo mejor hacia adelante, ¿sí? Y ahora lo hago atrás, gira hacia el otro lado. Por ejemplo, si yo estoy así de lado, ¿no? Girando esto, y yo quiero cambiar, darme vuelta hacia aquel lado, y yo estoy girando con estos aquí, cuando está hacia adelante, cuando las bolas de los pois queden abajo, yo me giro y luego empiezo a girarla para atrás. Y así mantienes el mismo movimiento que tú estás cambiando tu eje. Ajá, entonces quiero voltear contigo otra vez. Entonces cuando estén aquí arriba, yo aprovecho y me giro y quedan otra vez girando. Ok, estás aprovechando el mismo movimiento, el peso, el cambio de punto de apoyo. Nice. ¿Cuánta ciencia en hacer malabares? Entonces todo está en los planos, ¿no? Los planos, si gira hacia un lado, al lado contrario tiene que girar hacia la otra, si no, pues te golpeo, ¿no? O sea, están los anti-spins y hay muchos otros truquitos, ¿no? Pero todo es... Todo con tal de que se sigan viendo y manteniendo el efecto de que todo mueve súper rápido. Pues una madre. Qué chido, muchas gracias Armando por contar todo esto. Bueno, y con esto concluimos, gente. Espero hayan aprendido, les esté gustando esto. Tal vez en un futuro haya más material, todo depende de qué tanto les llegue a gustar. Y Armando, ¿alguna red donde te gustaría que la gente que llegue a ver esto te siga? Pues en Instagram estoy como Toda la Plana. Toda la Plana. Toda la Plana, ahí me encuentran. Y en Facebook estoy como Armando Castillo Guerra, ¿no? Perfecto. Y si son de Tijuana, busquen los Open Mics para que puedan ver cómo es de chido el comediante Armando. Muchísimas gracias. No, pues muchas gracias a ti.